Perdió el movimiento de las piernas y con él el deseo de seguir viviendo, hasta que una niña entra en su rutina apática y transforma el dolor en color, con preguntas simples y presencia constante. Y cuando finalmente vuelve a ponerse de pie, comprende que el corazón ya caminaba mucho antes que el cuerpo. La antigua mansión de los Alcántara se erguía majestuosa en lo alto de la colina de Segovia, rodeada de jardines antaño exuberantes, hoy abandonados. Las enredaderas habían tomado posesión de los muros de piedra, y las estatuas de mármol, antes imponentes, ahora sucumbían bajo capas de musgo y olvido. Era un día de otoño, y la niebla típica de la Sierra de Guadarrama envolvía la propiedad como un velo, aislándola aún más del mundo exterior. Dentro de aquellas paredes centenarias, Bernardo Alcántara, de 45 años, exmaestro aclamado de la Orquesta Sinfónica de Madrid, vivía en un silencio autoimpuesto. Sentado en su silla de ruedas de cuero italiano, observaba a través de la ventana de la biblioteca el ir y venir de las nubes que cubrían la ciudad imperial. Sus dedos, que antaño comandaban orquestas enteras con precisión milimétrica, ahora permanecían inmóviles sobre su regazo. El accidente que lo había dejado sin el movimiento de las piernas ocurrió hace 3 años, pero la prisión emocional que había construido para sí mismo era mucho más reciente. Don Bernardo, el almuerzo está servido, anunció doña Zulmira, la ama de llaves que trabajaba en la mansión desde hacía más de 20 años. «Puede dejarlo aquí mismo», respondió él, sin desviar la mirada del paisaje. «No tengo hambre. Usted necesita comer. Hace 2 días que apenas toca la comida». Bernardo no respondió. Solo continuó su ritual diario de contemplación vacía. Doña Zulmira suspiró, depositando la bandeja sobre la mesa auxiliar y saliendo en silencio. Ya no sabía cómo lidiar con aquel hombre que un día había estado lleno de vida y ahora parecía solo una sombra. En el jardín trasero, donde las rosales aún resistían bravamente al abandono, Teresa Olmedo, recién contratada para ayudar en la limpieza de la mansión, observaba a su hija Clara jugar sola. La niña de 6 años, con el cabello rizado recogido en 2 coletas y los pies descalzos, corría entre los árboles persiguiendo mariposas y conversando con compañeros invisibles. «Clara, no te alejes de aquí, ¿está bien? Mamá necesita terminar el trabajo», advirtió Teresa, preocupada por la vastedad de la propiedad. «Está bien, mamá», respondió la pequeña, mientras se agachaba para examinar una flor morada que brotaba entre las piedras del camino. Teresa entró por la puerta de la cocina, donde doña Zulmira preparaba la cena con expresión preocupada. «¿Cómo está hoy?», preguntó Teresa, refiriéndose al patrón que apenas conocía. Había sido contratada solo 2 semanas antes, cuando la antigua limpiadora se había jubilado. «Como siempre. No habla, no come bien, no vive. Parece que solo está esperando que pase el tiempo», respondió la ama de llaves, picando cebollas con más fuerza de la necesaria. «Un desperdicio. Un hombre tan talentoso, tan lleno de vida, y ahora esto». Teresa asintió en silencio, tomando los productos de limpieza para iniciar su trabajo en el ala este de la mansión. Había oído historias sobre Bernardo Alcántara, el maestro que encantaba a las audiencias en España y en el mundo. También sabía del accidente, aunque nadie en la casa hablaba abiertamente sobre el asunto. Era como si hubiera un acuerdo tácito de silencio, como si mencionar el pasado fuera una forma de profanar el presente. Mientras tanto, en el jardín, Clara había encontrado un pequeño pasaje entre los helechos gigantes. Curiosa como toda niña de 6 años, decidió investigar. La senda natural la llevó hasta una puerta lateral de la mansión, una entrada de servicio hacía mucho olvidada. La puerta, para su sorpresa, estaba solo entornada. Sin pensarlo 2 veces, la niña entró. El pasillo era oscuro y olía a moho, pero Clara no tenía miedo. Avanzó decidida, guiada por un haz de luz que venía del final del pasillo. Llegó a una habitación amplia, con paredes cubiertas de libros del suelo al techo. En el centro, cerca de la ventana, estaba un hombre en una silla de ruedas, inmóvil como una estatua. Clara se detuvo en la entrada, su pequeña caja de lápices de colores firmemente sostenida contra el pecho. Observó al hombre por unos segundos, fascinada por la figura solitaria. Entonces, con la naturalidad que solo los niños poseen,
caminó hacia él. «Hola», dijo simplemente. «Su jardín tiene mariposas muy bonitas». Bernardo se giró lentamente, sorprendido por la invasión inesperada. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía una voz infantil? Sus ojos, antes vacíos, ahora registraban confusión. «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?», preguntó su voz ronca por el desuso. «Mi nombre es Clara. Entré por la puerta», respondió ella, señalando el pasillo de donde venía. «¿A usted no le gustan los niños?». La pregunta directa lo tomó desprevenido. Bernardo no sabía cómo reaccionar a aquella pequeña invasora que lo miraba con ojos curiosos y sin una pizca de lástima. «No es cuestión de que me gusten o no». «No deberías estar aquí», respondió intentando sonar firme, pero sin conseguir esconder el desconcierto. «¿Por qué?», preguntó Clara acercándose más. «Usted está solo. Las personas solas están tristes». Algo en la simplicidad de aquella observación golpeó a Bernardo como una nota disonante en una sinfonía perfecta. Era la primera persona en mucho tiempo que le hablaba sin rodeos, sin aquel tono de piedad que tanto lo irritaba. «¿Le gusta dibujar?», continuó Clara, ya abriendo su caja de lápices sobre la mesa cercana sin esperar permiso. «Voy a dibujarlo a usted». «No, no lo harás. Necesitas salir de aquí». Bernardo intentó sonar autoritario, pero había algo en aquella niña que lo desarmaba. «Solo un poquito», insistió Clara, ya garabateando en una hoja en blanco que había sacado de la caja. «Voy a hacerlo feliz en el dibujo». «¿Feliz?». La palabra salió amarga de su boca. «¿Y cómo exactamente sabes cómo es mi felicidad?». «Todo el mundo sabe cómo es ser feliz», respondió ella sin quitar los ojos del papel. «Solo hay que recordar». En aquel momento, pasos apresurados resonaron por el pasillo, y Teresa apareció en la puerta de la biblioteca, jadeando y visiblemente preocupada. «Clara, Dios mío», exclamó corriendo hacia su hija. «Disculpe, señor, yo no sabía. Ella estaba en el jardín y...». Bernardo levantó la mano, interrumpiendo las disculpas atropelladas de la mujer. «Está bien. No hizo nada malo», dijo para su propia sorpresa. «Solo estaba dibujando». Teresa miró confusa a su patrón. Doña Zulmira le había dicho que él rara vez hablaba con alguien y nunca con extraños. «Aún así le pido disculpas». «No volverá a ocurrir», aseguró ella tomando a su hija de la mano. «Vamos, Clara, tenemos que dejar al señor Bernardo en paz». «Pero no terminé el dibujo», protestó la niña resistiéndose. «Clara, no podemos molestar al señor Bernardo. Él necesita descansar». «No estoy cansado», intervino Bernardo, la voz más firme ahora. «De hecho, yo...». Vaciló, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. «Ella puede terminar el dibujo si quiere». Teresa y Clara lo miraron con igual sorpresa. Por un breve momento, algo parecido a una sonrisa amenazó con aparecer en los labios de Bernardo, pero pronto desapareció. «Solo unos minutos», añadió, girando la silla de ruedas hacia la ventana de nuevo. «Después pueden irse». Clara sonrió radiante y volvió a inclinarse sobre su dibujo. Teresa, aún confusa, permaneció de pie observando la escena inusual. Por primera vez, desde que había comenzado a trabajar en aquella casa, sintió que algo estaba cambiando en el aire estancado de la mansión de los Alcántara. Afuera, las nubes comenzaban a dispersarse, y un tímido rayo de sol iluminó el rostro de Bernardo a través de la ventana. Cerró los ojos, sintiendo el calor en su piel. Había algo en la presencia de aquella niña que lo incomodaba profundamente, quizás porque lo obligaba a sentir, después de tanto tiempo anestesiado. «Listo», anunció Clara, levantando el dibujo para que él pudiera verlo. «Es usted tocando el piano en un jardín lleno de flores. Todo el mundo está aplaudiendo». Bernardo miró el dibujo infantil, una figura de palo sentada frente a un rectángulo marrón, rodeada de círculos coloridos que probablemente eran flores. Alrededor varias figuras menores aplaudían. «Yo no toco el piano», dijo él, la voz más suave ahora. «Yo era maestro. Dirigía una orquesta». «¿Qué es una orquesta?», preguntó Clara ladeando la cabeza. Y por primera vez en 3 años, Bernardo Alcántara sintió ganas de explicarle algo a alguien. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal
y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Pasaron 2 días desde el primer encuentro entre Clara y Bernardo. La niña había dejado su dibujo sobre la mesa de la biblioteca antes de irse, y para sorpresa de doña Zulmira, el papel seguía allí, intacto, pero no desechado. Un pequeño cambio, casi imperceptible para quien no conocía los hábitos meticulosos de Bernardo, que solía exigir que todo permaneciera en perfecta orden. La mañana de jueves amaneció con el cielo despejado en Segovia. El aroma de las hortensias que aún resistían en el jardín invadía la mansión a través de las ventanas entreabiertas. Bernardo, como de costumbre, estaba en la biblioteca, pero algo parecía diferente. Sus ojos no estaban fijos en el paisaje exterior, sino en el dibujo infantil frente a él. «Con permiso, don Bernardo», la voz de Teresa interrumpió sus pensamientos. «Vine a limpiar la biblioteca». Él asintió sin decir nada. Teresa comenzó su trabajo en silencio, moviéndose discretamente por el ambiente, hasta que la voz grave de Bernardo la sorprendió. Su hija siempre invade propiedades ajenas de esta manera. Teresa detuvo lo que estaba haciendo, el paño de limpieza suspendido en el aire. «Le pido 1000 perdones, señor. Ya hablé seriamente con ella. No volverá a ocurrir». «No fue eso lo que pregunté», dijo Bernardo, girando la silla para mirarla. «Quiero saber si ella siempre es así, directa». «Clara siempre ha sido una niña muy espontánea», respondió Teresa eligiendo las palabras con cuidado. «Desde muy pequeña no tiene miedo de nada. A veces eso me preocupa, pero ¿dónde está ella ahora?», interrumpió Bernardo. «En la escuela. Ella estudia por la mañana en el colegio municipal del centro. Por la tarde se queda conmigo mientras trabajo, ya que no tengo con quién dejarla», explicó Teresa, temiendo que aquello fuera un problema para su empleo. «Pero le prometo que la mantendré lejos de usted». Bernardo quedó en silencio por unos instantes, como si ponderara algo importante. «Tráigala aquí cuando regrese de la escuela», dijo finalmente, su voz más suave de lo que Teresa jamás había oído. «¿Perdón? Su hija. Tráigala aquí después de la escuela», repitió Bernardo. «Hay un piano en la sala de música, que no se usa desde hace años. Quizás quiera verlo». Teresa apenas podía esconder su sorpresa. El hombre frente a ella parecía diferente al descrito por doña Zulmira y los otros empleados. «Sí, señor. Si usted está seguro». «Lo estoy», afirmó volviendo a girar la silla hacia la ventana, dando por terminado el asunto. Cuando Teresa dejó la biblioteca, Bernardo se permitió un suspiro profundo. Ni él mismo entendía lo que estaba haciendo. ¿Por qué había invitado a aquella niña a volver? Quizás fuera la ausencia de piedad en sus ojos, o la manera en que lo había tratado como una persona normal, no como el inválido que todos veían. Por la tarde, el sonido de pasos infantiles resonó por el pasillo principal de la mansión. Doña Zulmira, que servía té a Bernardo en la biblioteca, abrió mucho los ojos al ver a Teresa entrar acompañada de la pequeña Clara, ahora vestida con el uniforme escolar azul y blanco del colegio municipal, llevando su inseparable caja de lápices de colores. «Buenas tardes, señor maestro», saludó Clara alegremente, como si fuera una visita cotidiana. «Traje más papel para dibujar hoy». Doña Zulmira miró de Clara a Bernardo, esperando la explosión de irritación que seguramente vendría. Para su asombro, lo que vio fue un breve asentimiento de cabeza casi amigable. «Pensé que quizás querrías conocer el piano», dijo Bernardo, indicando la puerta con un gesto. «Está en la sala de al lado». Los ojos de Clara brillaron. «¿Un piano de verdad? ¿Puedo tocarlo?» «Puedes mirarlo, tocar». «Bueno, ya veremos», respondió él maniobrando su silla hacia la puerta. «Ven». Clara siguió a Bernardo por el pasillo hasta la sala de música, una habitación amplia con ventanas altas, donde un piano de cola Steinway negro ocupaba un lugar destacado. El instrumento, cubierto por una fina capa de polvo, parecía esperar pacientemente a alguien que lo despertara. «¡Guau!», exclamó Clara corriendo hacia el instrumento. «Es el piano más bonito que he visto en mi vida. Es un Steinway modelo D, uno de los mejores del mundo», explicó Bernardo acercándose. «Fue fabricado en Alemania y traído especialmente para esta casa hace casi 50 años».
Clara miraba maravillada las teclas amarillentas de marfil. ¿Usted sabe tocar? La pregunta flotó en el aire como una nota disonante. Bernardo sintió un nudo en el pecho. Claro que sabía. Antes de dedicarse exclusivamente a la dirección, había sido un pianista prometedor. Sabía, respondió finalmente. Hace mucho tiempo. ¿Por qué paró? La sinceridad brutal de la pregunta hizo que Bernardo desviara la mirada. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que algunas cosas simplemente se perdían? Que a veces la vida quitaba más de lo que daba. Ocurrieron cosas, dijo vagamente. No siempre podemos hacer lo que queremos, Clara. Mi profesora dice que siempre podemos intentarlo de nuevo, respondió ella, pasando delicadamente sus deditos por las teclas sin presionarlas. Dice que equivocarse es parte de aprender. Bernardo observó a la niña con interés. Había algo en la simplicidad de aquella filosofía infantil que lo intrigaba y de cierta forma lo desafiaba. Su profesora parece sabia, comentó, acercándose más al piano. ¿Quiere oír cómo suena? Clara asintió entusiasmada. Bernardo dudó por un instante. Luego extendió la mano derecha y presionó una única tecla. La nota la mayor resonó por la sala, vibrante a pesar de los años de silencio. Clara sonrió. «Toque más», pidió ella. «Por favor». Algo en la manera en que ella pidió, sin pena, sin condescendencia, solo puro entusiasmo infantil, hizo que Bernardo extendiera ambas manos sobre el teclado. Sus dedos se quedaron allí por un momento, temblando ligeramente, como si hubieran olvidado lo que debían hacer. Entonces, lentamente, comenzó a tocar los primeros compases de Para Elisa, de Beethoven. La melodía, vacilante al principio, fue ganando fuerza a medida que sus dedos recordaban el camino sobre las teclas. No era una ejecución perfecta. Estaba oxidado, torpe, y algunas notas sonaban fuera de lugar, pero era música. Después de tanto tiempo, era música de verdad saliendo de sus manos. Clara observaba fascinada, los ojos muy abiertos siguiendo el movimiento de los dedos de Bernardo sobre el teclado. Cuando la breve ejecución terminó, ella aplaudió entusiásticamente. «Fue la cosa más linda que he oído», exclamó. «Usted es mágico, don Bernardo». Él sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina en años. «No es magia, Clara, es práctica, mucha práctica. ¿Puede enseñarme?», preguntó ella subiendo al banco del piano sin esperar permiso. Bernardo dudó. La idea de enseñar algo a alguien parecía demasiado distante de su realidad actual. Por otro lado, había algo revitalizante en la energía de aquella niña, algo que lo tiraba de vuelta a un mundo que había abandonado. Quizás... Algunas notas básicas, concedió finalmente. «Pon tu dedo aquí». Mientras tanto, en la puerta de la sala, Teresa observaba la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca imaginó que su hija conseguiría lo que ningún médico, terapeuta o amigo había logrado en los últimos 3 años: hacer que Bernardo Alcántara tocara el piano de nuevo. Fuera de la mansión, el jardinero don Antonio, que cuidaba los jardines 2 veces por semana, también detuvo su trabajo al oír la música. Reconoció inmediatamente la melodía y el instrumento. Era el piano del patrón, silenciado desde el accidente. Apoyándose en su pala, el viejo jardinero sonrió para sí mismo. Quizás había esperanza para aquellos jardines abandonados. Después de todo, si la música había vuelto a la casa, quizás las flores también volverían. Los días siguientes trajeron una nueva rutina a la mansión de los Alcántara. Todas las tardes, después de la escuela, Clara venía a la sala de música. A veces, Bernardo le enseñaba notas simples en el piano. En otras ocasiones, le permitía dibujar mientras él tocaba pequeños fragmentos de piezas clásicas. Los empleados de la casa observaban la transformación con asombro y alivio. Era como si una helada que duraba años finalmente comenzara a derretirse. Una semana después del primer encuentro en la biblioteca, Clara llegó a la mansión sosteniendo una hoja de papel doblada cuidadosamente. «¿Qué es esto?», preguntó Bernardo cuando ella le extendió el papel. «Es una lista de tareas», respondió Clara con seriedad. «Mi profesora dijo que cuando uno quiere mejorar en algo, necesita metas». Bernardo desdobló el papel. Escrita con la caligrafía irregular de una niña de 6 años,
Ahí estaba una lista titulada Cosas para que don Bernardo haga: 1. Tocar el piano todos los días, al menos 3 canciones. 2. Ir al jardín a ver las flores. Contar una historia. Bonita. 4. Sentir el olor del jazmín cerca del muro. 5. Sonreír más. Él miró a Clara, que esperaba ansiosamente su reacción. ¿Esto es un programa de rehabilitación?, preguntó con un leve tono de ironía que la niña no captó. Es para que usted sea feliz de nuevo, respondió ella simplemente. ¿Podemos empezar hoy? Bernardo observó la lista nuevamente. Eran tareas simples, casi infantiles en su simplicidad. Sin embargo, había algo en ellas que lo desarmaba. ¿Cuándo fue la última vez que sintió el perfume de un jazmín? ¿Cuándo dejó de ir al jardín que tanto amaba? Siempre eres tan decidida así, ¿verdad?, preguntó doblando el papel y guardándolo en el bolsillo de la camisa. Mamá dice que soy testaruda, respondió Clara encogiéndose de hombros. Pero creo que solo quiero que las cosas sucedan pronto. Bernardo rió. Una risa corta, casi un suspiro, pero aún así una risa. Está bien, señorita Clara, ¿por dónde quiere empezar? ¡Por el jardín!, exclamó ella ya corriendo para abrir la puerta. Don Antonio dijo que hay un rosal muy antiguo cerca de la fuente que todavía da enormes flores rojas. Bernardo dudó. El jardín. No pisaba allí desde que regresó del hospital. La idea de ser visto afuera, expuesto, vulnerable en su silla de ruedas, le causaba una ansiedad casi física. Por otro lado, la expectativa en los ojos de Clara era casi palpable. Quizás otro día, desvió él. Podemos empezar por el piano. La decepción en el rostro de la niña fue inmediata, pero se recuperó rápidamente. Está bien, pero usted promete que mañana iremos al jardín. Bernardo respiró hondo. Prometo pensarlo, respondió diplomáticamente. Ahora, ¿qué tal si empezamos con aquella pieza que estábamos practicando ayer? Pasaron 3 semanas desde que Clara entró en la vida de Bernardo. La mansión de los Alcántara, antes envuelta en un silencio opresivo, ahora era ocasionalmente llenada con notas de piano, risas infantiles y conversaciones que resonaban por los pasillos. Los empleados de la casa, que antes caminaban de puntillas para no molestar al patrón recluso, ahora se sorprendían al verlo más comunicativo, pidiendo información sobre el clima o haciendo preguntas sobre la ciudad. Era una mañana de sábado cuando Teresa trajo a Clara a la mansión, excepcionalmente más temprano de lo habitual. Sin la escuela, la niña pasaría el día entero allí. «Buenos días, don Bernardo», saludó Clara al entrar en la biblioteca, donde él hojeaba un antiguo álbum de fotografías. «¿Qué está viendo?» Bernardo cerró el álbum rápidamente, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo prohibido. «Solo algunos recuerdos», respondió colocando el libro sobre una mesa auxiliar. «No sabía que vendrías tan temprano hoy. Es sábado», anunció ella, como si eso lo explicara todo. «Mamá dijo que puedo quedarme todo el día, si a usted no le importa. Traje mi cuaderno nuevo, es azul». Ella exhibió orgullosamente el cuaderno escolar, con la tapa decorada con estrellas y planetas. «¿Y qué pretendes hacer con ese cuaderno?», preguntó Bernardo acomodándose en la silla. «Voy a escribir nuestra historia», declaró Clara sentándose en el sillón de cuero junto a la ventana. «Voy a contar cómo usted estaba triste y cómo ahora está volviendo a ser feliz». La sinceridad desarmante de la niña aún lo tomaba desprevenido. Era como si ella consiguiera ver a través de todas las capas de protección que él había construido a lo largo de los años. «¿Y quién dijo que estoy volviendo a ser feliz?», desafió levantando una ceja. «Don Antonio dijo», respondió ella prontamente. «Él dijo que usted le sonrió ayer, cuando él trajo aquellas flores para la sala. Y doña Zulmira dijo que usted le pidió que hiciera aquel dulce de calabaza que a usted le gustaba antes». Bernardo negó con la cabeza, medio exasperado, medio divertido. Parecía que toda la servidumbre comentaba sus pequeños cambios, como si observaran un animal raro en proceso de domesticación. Don Antonio y doña Zulmira deberían preocuparse menos por mis sonrisas y más por sus obligaciones, murmuró, sin real irritación. Clara ignoró la gruñonería. «Usted todavía no ha cumplido el número 2 de la lista», recordó abriendo el cuaderno. «Hace 3 semanas que prometió y usted no fue al jardín ni una vez. Era verdad.
A pesar de los intentos diarios de Clara, Bernardo siempre encontraba una excusa para posponer la visita al jardín. El clima estaba inestable, decía él, o estaba demasiado cansado ese día, o simplemente cambiaba de tema, sugiriendo una nueva pieza al piano o pidiéndole que le contara sobre su día en la escuela. El jardín no irá a ninguna parte. Clara, estará allí cuando yo quiera verlo, respondió, maniobrando la silla para tomar un libro de la estantería. Pero las flores no esperan, don Bernardo. Don Antonio dijo que las dalias están floreciendo ahora y pronto se marchitarán. Usted se lo va a perder. Había algo en la lógica infantil de Clara que siempre lo dejaba sin argumentos. Bernardo suspiró, cerrando el libro que apenas había abierto. «Eres persistente, ¿verdad?», comentó en tono resignado. «¿Qué es persistente? Alguien que no se rinde fácilmente, que sigue intentando incluso cuando es difícil». Clara sonrió, revelando el hueco donde había perdido un diente de leche recientemente. «Mamá dice que soy testaruda, pero creo que prefiero ser persistente», pronunció cuidadosamente la palabra nueva. Bernardo no pudo evitar una sonrisa. «Está bien, Clara persistente. Vamos al jardín». Los ojos de la niña brillaron de emoción. «¿Ahora? ¿De verdad?» «Ahora mismo», confirmó él, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación crecer en su pecho. Antes de que cambie de opinión, Clara corrió a llamar a Teresa, mientras Bernardo ajustaba la posición en su silla, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. No era solo un paseo por el jardín. Era un enfrentamiento con recuerdos que había enterrado profundamente. Un reencuentro con un pasado que dolía como una herida abierta. Minutos después, Claudio, el chofer que ahora también actuaba como auxiliar personal de Bernardo, empujaba su silla por el pasillo que llevaba a la parte trasera de la mansión. Clara saltaba adelante, como un pequeño guía entusiasmado. «¿Está seguro de esto, don Bernardo?», preguntó Claudio en voz baja. «Usted no sale de la casa desde hace casi 3 años». «Lo estoy», respondió Bernardo, aunque sus manos apretaban los brazos de la silla con fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. «Es solo un jardín, Claudio». «¿Qué puede pasar?». Cuando las puertas dobles de madera y cristal se abrieron a la terraza trasera, la luz del sol de octubre golpeó a Bernardo como un impacto físico. Parpadeó varias veces, desacostumbrado a la claridad natural sin el filtro de las cortinas. El aire tenía un perfume diferente allí afuera. Tierra húmeda, flores, césped recién cortado. Olores que habían sido parte de su vida diaria y que ahora parecían casi exóticos. «Vamos, don Bernardo», llamó Clara, ya bajando los 3 escalones que llevaban de la terraza al jardín propiamente dicho. «Hay una rampa por ahí». Bernardo indicó el camino a Claudio, quien maniobró la silla hasta la rampa lateral, especialmente construida cuando él regresó del hospital, una rampa que nunca había sido usada hasta ese momento. Cuando finalmente llegaron al nivel del jardín, Bernardo sintió una emoción inesperada dominarlo. Allí estaba el espacio que tanto había amado, ahora parcialmente recuperado gracias a los cuidados de don Antonio. Los rosales podados se alineaban a lo largo del camino principal. Los macizos de hortensias explotaban en tonos de azul y lila. La antigua fuente de piedra, aunque sin agua, se mantenía imponente en el centro del espacio. Allí, don Bernardo, Clara señaló a un cenador cubierto de enredaderas floridas. «Son jazmines. Vamos a olerlos». Claudio empujó la silla por el camino de piedras, hasta llegar a la estructura semicircular cubierta por flores blancas. El perfume era intenso, dulce, casi embriagador. «¿Lo ve?», dijo Clara, recogiendo una de las pequeñas flores y entregándola a Bernardo. «¿No es la cosa más olorosa del mundo?». Bernardo llevó la flor a la nariz, cerrando los ojos al sentir el aroma familiar. Un recuerdo surgió inesperadamente vívido. Su madre, en el mismo jardín 30 años antes, enseñándole los nombres de las flores. «Jazmín de los poetas», decía ella, «porque su perfume inspira historias». «Sí lo es, Clara», respondió él, la voz ligeramente ronca. «Es la cosa más olorosa del mundo». Pasaron toda la mañana en el jardín. Clara corría de un parterre a otro, haciendo preguntas, mientras Bernardo poco a poco se iba relajando. Le contó sobre las diferentes especies de plantas, sobre cómo el jardín había sido diseñado por un paisajista francés
a principios del siglo pasado, sobre las fiestas que sus padres realizaban allí durante su infancia. Habló más en esas horas que en todos los 3 años anteriores combinados. Don Antonio apareció alrededor del mediodía, cargando herramientas de jardinería. El viejo jardinero se detuvo, sorprendido, al ver a Bernardo allí. «¡Don Bernardo! ¡Qué alegría verlo aquí afuera!», exclamó acercándose con una sonrisa que revelaba dientes manchados por décadas de café negro. «Hola, Antonio», saludó Bernardo, sintiéndose extrañamente a gusto. Clara insistió en que viniera a ver su trabajo. «Debo decir que estoy impresionado con lo que ha logrado mantener, considerando las circunstancias». «Hago lo que puedo, patrón», respondió el jardinero, quitándose el sombrero de paja en señal de respeto. Pero el jardín lo echó de menos. Las plantas son como la gente, ¿sabe? Necesitan atención, conversación. Usted siempre tuvo buena mano para ellas. Clara, que observaba la interacción con interés, se acercó. «Don Bernardo puede ayudar a cuidar el jardín de nuevo, ¿verdad?», preguntó mirando de uno a otro. «Yo puedo ayudar también». Los dos hombres intercambiaron una mirada. Había un entendimiento silencioso entre ellos, una conciencia de las limitaciones físicas de Bernardo, pero también una nueva percepción de las posibilidades que se abrían. «Claro que sí». «Niña», respondió don Antonio guiñándole un ojo, «el patrón siempre tuvo maña con las flores. ¿Recuerda aquellas orquídeas raras, don Bernardo? Las que usted trajo de la Amazonía». Bernardo asintió, recordando la colección de orquídeas que había cultivado con tanto cuidado. Después del accidente, había ordenado que todas fueran donadas al jardín botánico de la ciudad. «¿Ellas todavía existen?», preguntó vacilante. «Algunas», respondió el jardinero. «Guardé unos esquejes en el invernadero. Pensé que un día usted querría verlas de nuevo». Algo se apretó en el pecho de Bernardo. La lealtad silenciosa de aquel hombre simple, que había preservado una parte de su pasado, incluso cuando él mismo había renunciado a él. «Gracias, Antonio», dijo simplemente. El jardinero solo asintió, volviéndose a poner el sombrero y alejándose para continuar su trabajo, dejando a Bernardo con sus pensamientos y a Clara con su infinita curiosidad. Por la tarde, doña Zulmira sorprendió a todos, sirviendo el almuerzo en la terraza, algo que no ocurría desde antes del accidente. Teresa, Clara, Bernardo e incluso don Antonio se sentaron a la mesa montada al aire libre. Era una escena casi familiar, como si por unas horas el dolor y el aislamiento hubieran dado lugar a algo más ligero, más vivo. «¿Sabe lo que necesita este jardín?», preguntó Clara de repente, con la boca aún llena de arroz. «Un nombre». «Clara, no hables con la boca llena», reprendió Teresa suavemente. «Disculpa, mamá». La niña tragó rápidamente. «Pero de verdad necesita un nombre. Todos los lugares importantes tienen nombres». Bernardo observó el entusiasmo de la niña con una expresión contemplativa. «¿Y qué nombre sugieres?», preguntó genuinamente curioso. Clara pensó por un momento, frunciendo el ceño en concentración. «Jardín de los que no corren», declaró finalmente, con la certeza absoluta que solo una niña de 6 años puede tener. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Teresa se atragantó con el agua, mirando mortificada a su hija. «Clara, eso no es apropiado. Pide disculpas a don Bernardo ahora mismo». Bernardo, sin embargo, levantó la mano, interrumpiendo lo que sería una inevitable reprimenda. «¿Por qué?», preguntó a Clara, ignorando la consternación de Teresa. «¿Por qué ese nombre?». Clara se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. «Porque usted no puede correr y las plantas tampoco corren. Se quedan en el mismo lugar, creciendo despacito. Pero son bonitas de todas formas, como usted». Los adultos en la mesa quedaron en silencio, procesando la lógica peculiar pero irrefutable de la niña. Entonces, para sorpresa de todos, Bernardo comenzó a reír. Una risa genuina, que comenzó baja y fue creciendo hasta volverse casi incontrolable. Era como si algo muy antiguo y muy duro estuviera finalmente rompiéndose dentro de él. «Jardín de los que no corren», repitió, cuando finalmente consiguió controlarse. «Es perfecto, Clara. Absolutamente perfecto». Aquella noche, cuando Teresa y Clara ya se habían ido y la mansión había vuelto al silencio habitual,
Bernardo pidió a Claudio que lo llevara de vuelta al jardín. Bajo la luz plateada de la luna, observó el espacio que horas antes había redescubierto a través de los ojos de una niña. Jardín de los que no corren, murmuró para sí mismo, sintiendo el nombre resonar con una verdad que iba mucho más allá de las palabras. Y por primera vez desde el accidente, Bernardo Alcántara se permitió llorar, no lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que, aunque roto, aunque incompleto, todavía había belleza por encontrar, todavía había vida por vivir. Mientras tanto, en la pequeña casa alquilada donde vivía con su madre, Clara terminaba de escribir en su cuaderno azul. Con letras grandes e irregulares anotó: «Hoy don Bernardo fue al jardín y no estuvo triste. Mañana vamos a plantar flores juntos». El invierno llegó a Segovia, trayendo consigo la niebla característica de la Sierra de Guadarrama y las temperaturas suaves que atraían a turistas de la capital. Habían pasado 3 meses desde la primera visita de Clara al jardín, y la mansión de los Alcántara ya no era el mismo lugar sombrío y silencioso de antes. El jardín de los que no corren cobraba nueva vida. Parterres fueron replantados, la fuente central volvió a funcionar, e incluso el antiguo invernadero de orquídeas comenzaba a ser restaurado bajo la supervisión atenta de Bernardo. 2 veces por semana, él y Clara plantaban semillas o esquejes, siguiendo un proyecto que ellos mismos habían diseñado, o mejor, que Clara había dibujado con lápices de colores y Bernardo había adaptado con su conocimiento de botánica. La noticia de que el maestro recluso estaba resurgiendo se extendió rápidamente por los círculos sociales de la ciudad. Antiguos amigos y colegas de la orquesta sinfónica llamaban o enviaban cartas, intentando restablecer contacto. Bernardo, aún cauteloso con el mundo exterior, respondía educadamente, pero mantenía distancia. Su vida social se limitaba al pequeño círculo dentro de la mansión, y eso por ahora era suficiente. Aquella mañana de julio, excepcionalmente fría, Bernardo aguardaba en la biblioteca la llegada de Clara. Las clases habían entrado en receso de invierno y la niña pasaría más tiempo en la mansión. Durante las próximas 2 semanas, sobre la mesa un regalo la esperaba, un pequeño diario de tapa roja, con cerradura y llave. Cuando la puerta se abrió, sin embargo, no fue Clara quien entró, sino Teresa, sola y con expresión preocupada. «Buenos días, don Bernardo», saludó ella con visible nerviosismo. «Vine a avisarle que Clara no podrá venir hoy. Está con fiebre desde anoche». La noticia golpeó a Bernardo como un impacto físico. En los últimos meses, se había acostumbrado tanto a la presencia diaria de la niña que su ausencia creaba un vacío casi palpable. «¿Es algo serio?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. El médico del centro de salud dijo que es solo una gripe. «Necesita guardar reposo por algunos días», explicó Teresa, retorciéndose las manos en el delantal. «Le pido disculpas por las molestias. Sé que usted tenía planes con ella para hoy. No hay nada que disculpar. Su salud es lo primero», respondió Bernardo, tomando el diario rojo de la mesa. «Entréguele esto a ella, por favor. Es un regalo que le iba a dar hoy». Teresa tomó el paquete, sorprendida por el gesto. «Usted es muy amable. A Clara le encantará. ¿Hay algo más que ella necesite? ¿Medicinas, alimentos?» La pregunta tomó a Teresa desprevenida. En todos los años trabajando en la mansión, nunca imaginó ver a su patrón preocupado por el bienestar de su familia. «Estamos bien, gracias. El centro de salud proporcionó los medicamentos». Bernardo asintió, pero parecía insatisfecho con la respuesta. «Claudio la llevará a su casa hoy. Si necesita cualquier cosa, avísele y dígale a Clara que el jardín la estará esperando cuando mejore». Teresa salió de la biblioteca con una extraña sensación de confort. En pocos meses, Clara había logrado lo que parecía imposible: despertar la humanidad que había estado adormecida en Bernardo Alcántara. Aquella tarde, mientras la lluvia fina caía sobre Segovia, Bernardo se encontraba solo en su biblioteca, por primera vez en mucho tiempo. El silencio, que antes era su único compañero, ahora parecía extraño, casi opresivo. Hojeaba distraídamente un libro cuando Claudio regresó, trayendo consigo un sobre doblado. «La niña Clara le mandó esto a usted», dijo el chofer,
entregándole el papel. Insistió en que lo trajera hoy mismo. Bernardo abrió el sobre con curiosidad. Dentro, un dibujo colorido mostraba lo que parecía ser él mismo, en su silla de ruedas, rodeado de flores gigantes y sonrientes. Al lado del dibujo, en letras grandes y desiguales, estaba escrito: receta para días sin Clara. 1. Tocar el piano. 2. Leer un libro feliz. 3. Hablar con las plantas del jardín. 4. Escribir en el cuaderno azul. 5. No estar triste. Vuelvo pronto. Una sonrisa involuntaria se formó en sus labios. Aquellas simples instrucciones infantiles llevaban una sabiduría que muchos adultos jamás alcanzarían. Clara entendía, incluso en su inocencia, cuánto él se había vuelto dependiente de su presencia y trataba, a su manera, de protegerlo de la soledad. «Claudio», llamó Bernardo, aún mirando el dibujo. «Prepara el coche, por favor. Quiero hacer una visita». El chofer apenas pudo esconder su sorpresa. «¿Una visita, señor? ¿A dónde?» «A casa de Teresa y Clara. Quiero ver cómo está la niña». Media hora después, para asombro de todos los empleados de la mansión, Bernardo Alcántara dejaba la propiedad por primera vez en 3 años. El trayecto hasta el barrio sencillo donde Teresa vivía con su hija se hizo en silencio. Bernardo observaba por la ventana del coche las calles de la ciudad que hacía tanto no veía, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Cuando llegaron al pequeño adosado de 2 plantas, con escalera exterior, Bernardo enfrentó el primer obstáculo real. No había cómo subir con la silla de ruedas. Claudio miró avergonzado a su patrón. «Puedo intentar cargarlo, don Bernardo». «No», interrumpió él determinado. «Toca el timbre. Pídele a Teresa que baje con Clara si puede. Esperaré aquí». Minutos después, una Teresa visiblemente sorprendida bajaba las escaleras, ayudando a una Clara debilitada, envuelta en una manta con estampados de unicornios. Los ojos de la niña, aunque febriles, brillaron al ver a Bernardo esperando en la acera. «Don Bernardo», exclamó ella, la voz ronca. «Usted salió de la mansión». «Recibí tu receta», respondió él mostrando el papel. «Pero pensé que faltaba un elemento importante: visitar a una amiga enferma». Clara sonrió a pesar de la aparente fatiga. Teresa la ayudó a sentarse en un pequeño banco de concreto, junto al coche, permitiendo que quedara cara a cara con Bernardo. «Te traje algo», dijo él, entregándole un paquete que sacó de una bolsa junto a su silla. Clara abrió el envoltorio cuidadosamente. Era un libro de cuentos infantiles, bellamente ilustrado, con el título «Historias para jardines secretos». «Pensé que podríamos leerlo juntos cuando te mejores», explicó Bernardo. «Pero mientras tanto, tu madre puede leerlo para ti. Es precioso», exclamó Clara, pasando los dedos por las ilustraciones coloridas de la tapa. «Gracias, don Bernardo. También recibí tu regalo», dijo él refiriéndose al diario rojo. «Me encantó. Voy a escribir en él todos los días como me enseñaste». Teresa observaba la escena con lágrimas en los ojos. La transformación de Bernardo en los últimos meses era casi milagrosa. De un hombre amargado y recluso, se había convertido en alguien capaz de salir de su zona de confort para visitar a una niña enferma. «Clara necesita descansar ahora». «Don Bernardo», dijo ella gentilmente después de algunos minutos de conversación. «La fiebre aumenta al final de la tarde». Bernardo asintió comprensivo. «Claro, solo quería asegurarme de que estaba siendo bien cuidada». «Sí lo estoy», garantizó Clara entre una tos y otra. «Mamá hace sopa de pollo y me da medicinas a cada rato. Y ahora tengo un libro nuevo también». Bernardo sonrió, tomando la pequeña mano de Clara entre las suyas. «Cuídate, Clara, persistente. El jardín de los que no corren te está esperando». De regreso a la mansión, Bernardo sorprendió a Claudio con una petición inusual. «¿Podemos pasar por el centro de la ciudad? Hay un lugar que quiero visitar». El chofer, adaptándose rápidamente a la nueva versión de su patrón, obedeció sin cuestionar. Estacionaron frente a una pequeña tienda de instrumentos musicales en la calle principal. El propietario, un señor mayor que conocía a Bernardo de los tiempos de la orquesta, casi se cae de espaldas al verlo. Entrar en su tienda empujado por Claudio. «Maestro Alcántara, ¡qué sorpresa!», exclamó acercándose para saludarlo. «Hola, Damián»,
respondió Bernardo cordialmente. Necesito su ayuda para encontrar algo especial. Media hora después, salieron de la tienda con una pequeña arpa celta, instrumento que, según Bernardo, sería perfecto para las manos pequeñas de Clara cuando ella comenzara a interesarse por algo más allá del piano. Aquella primera salida de Bernardo abrió las puertas a muchas otras. En las semanas siguientes, mientras Clara se recuperaba, él comenzó a hacer visitas regulares a la ciudad. Al principio, solo lugares específicos y por cortos periodos. Gradualmente, sin embargo, ganó confianza para permanecer más tiempo en espacios públicos. La noticia de su regreso a la sociedad corrió rápidamente. Antiguos conocidos lo abordaban en las calles. Periódicos locales pidieron entrevistas, que él rechazó educadamente. E incluso representantes de la Orquesta Sinfónica de Madrid hicieron contacto, invitándolo a eventos conmemorativos. Clara, aún convaleciente, mantenía contacto a través de dibujos y recetas que enviaba diariamente por Teresa. Cada papel colorido traía una nueva lista de tareas, cada vez más ambiciosas. 1. Tocar el piano para alguien que no sea yo. 2. Ir a la heladería de la plaza. 3. Visitar el Museo Imperial. 4. Invitar a alguien a cenar. Para su propia sorpresa, Bernardo cumplía cada una de ellas, como si fueran prescripciones médicas. Y de cierta forma, eran exactamente eso. Tratamientos para un alma que lentamente aprendía a vivir nuevamente. Cuando Clara finalmente regresó a la mansión, 2 semanas después, encontró a un Bernardo diferente, no solo más comunicativo y presente, sino físicamente transformado. El cabello gris, antes desaliñado, estaba cortado y bien peinado. La barba sin afeitar había dado lugar a un rostro limpio, con facciones más juveniles. Incluso sus ropas, antes oscuras y formales, presentaban colores más claros. «Don Bernardo», exclamó ella al entrar en la biblioteca, «usted parece un príncipe ahora». Él rió genuinamente divertido con el comentario. «¿Un príncipe en silla de ruedas? Creo que eso no existe en los cuentos de hadas, Clara». «Claro que existe», replicó ella prontamente. «Solo que no lo han escrito todavía. Podemos escribirlo». Y así comenzó una nueva fase en la relación entre ellos. Además de las actividades en el jardín y las clases de piano, ahora pasaban horas inventando historias y escribiéndolas en el cuaderno azul de Clara. Cuentos sobre príncipes en sillas de ruedas, princesas que salvaban reinos con dibujos mágicos y jardines encantados donde las plantas hablaban y daban consejos sabios. En una de esas tardes de historias, Clara mencionó casualmente algo que causó una profunda impresión en Bernardo. «Sabe, don Bernardo, mi profesora dijo que he mejorado mucho en la escuela desde que empecé a venir aquí. Dijo que estoy más concentrada y que mis redacciones son las mejores de la clase ahora». Bernardo observó a la niña con una nueva perspectiva. Había estado tan enfocado en cómo Clara lo había ayudado que no había considerado cómo él podría estar influyendo positivamente en la vida de ella también. «Eso es maravilloso. Clara, estoy muy orgulloso de ti». «Es porque usted me enseña palabras difíciles», explicó ella, dibujando distraídamente en el cuaderno. «Y también porque ahora tengo muchas historias que contar. Nadie más en mi clase conoce a un maestro de verdad o sabe el nombre de todas esas flores del jardín». Aquella noche, después de que Clara y Teresa se fueran, Bernardo permaneció en la biblioteca, reflexionando sobre la conversación. Percibió que en su obsesión con lo que había perdido, nunca había considerado realmente lo que aún podía ofrecer. Conocimiento, experiencia, historias, recursos que permanecían intactos, independientemente de sus limitaciones físicas. En su cuaderno personal, aquel que había comenzado a usar después de la sugerencia de Clara, ¿qué escribió? «Hoy me di cuenta de que aún puedo enseñar, aún puedo contribuir. Quizás sea hora de dejar de pensar solo en lo que no puedo hacer y empezar a considerar lo que aún puedo ofrecer al mundo». La primavera había llegado a Segovia con toda su fuerza. El jardín de los que no corren estaba en pleno esplendor, con flores de todos los colores y perfumes mezclándose en una sinfonía para los sentidos. Habían pasado 8 meses desde la primera visita de Clara a la mansión, y el cumpleaños de 7 años de la niña
se acercaba. En una tarde particularmente soleada, Bernardo se encontraba en la sala de música con Clara, enseñándole una pieza simple de Bach al piano, cuando Teresa entró apresurada, con una expresión preocupada. «Disculpe la interrupción, don Bernardo, pero necesito hablar con doña Elena urgentemente», dijo ella, refiriéndose a la hermana de Bernardo, que administraba las finanzas de la familia y rara vez aparecía en la mansión. Llegó una carta de desalojo de nuestro apartamento. El edificio fue vendido y todos los inquilinos necesitan salir en 30 días. Clara dejó de tocar inmediatamente, volviéndose hacia su madre con los ojos muy abiertos. «Vamos a tener que mudarnos de casa, mamá». Teresa intentó sonreír para tranquilizar a su hija. «Ya encontraremos una solución, cariño. Siempre lo hacemos». Bernardo, que observaba la escena atentamente, intervino. «Elena no está en la ciudad, Teresa. Fue a Madrid a resolver algunos asuntos y no regresa hasta la semana que viene. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar?» Teresa dudó. No quería mezclar sus problemas personales con el trabajo, especialmente ahora que Bernardo finalmente parecía estar recuperándose. «No, don Bernardo, gracias. Solo necesitaba avisar que quizás tenga que faltar algunos días para buscar un lugar nuevo. Es imposible encontrar un alquiler accesible cerca del centro». Bernardo reflexionó por un momento, tamborileando los dedos en el brazo de su silla. Una decisión se estaba formando en su mente, algo que venía considerando desde hacía semanas. «En realidad, Teresa, tengo una propuesta para usted», dijo él, acomodándose en la silla. La casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad está vacía desde hace años. Son solo 2 habitaciones, pero tiene todo lo necesario. Si usted y Clara quieren, pueden mudarse allí. La oferta tomó a Teresa completamente desprevenida. La casa de huéspedes era una construcción encantadora que ya había albergado a músicos y artistas ilustres en los tiempos dorados de la mansión. Estaba lo suficientemente aislada para dar privacidad, pero lo bastante cerca para ser conveniente. «Don Bernardo, yo no sé qué decir. Es mucha generosidad». «No es generosidad, es practicidad», corrigió él con una leve sonrisa. «Clara ya pasa la mayor parte del tiempo aquí mismo, y usted ahorraría el tiempo de desplazamiento. El salario seguiría siendo el mismo, claro, solo con el beneficio de la vivienda». Clara, que había escuchado todo atentamente, apenas podía contener su emoción. «Vamos a vivir cerca del jardín, mamá», exclamó saltando del banco del piano. «Por favor, di que sí». Teresa miró a su hija, luego a Bernardo. La oferta resolvía sus problemas inmediatos y parecía sincera. Después de tantos meses trabajando cerca de él, había aprendido a reconocer cuándo el patrón estaba siendo genuino. Necesitaría ver el lugar primero y pensarlo con calma, respondió cautelosamente. «Claro», asintió Bernardo. «Pida a Claudio que le muestre la casa hoy mismo. Si decide aceptar, puedo solicitar una limpieza completa para que esté lista cuando necesiten mudarse». Aquel mismo día, después de verificar la casa de huéspedes y constatar que era muy superior al pequeño apartamento que alquilaba, Teresa aceptó la oferta. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos para la mudanza. Bernardo, para sorpresa de todos, se involucró personalmente en el proceso, solicitando que la casa fuera repintada, que el sistema eléctrico fuera revisado e incluso que se preparara una pequeña huerta junto a la construcción, pues había sabido por Clara que Teresa adoraba cultivar hierbas culinarias. La proximidad de la nueva vivienda transformó aún más la dinámica entre ellos. Clara ahora venía a la mansión no solo después de la escuela, sino también en las primeras horas de la mañana, desayunando con Bernardo, mientras conversaban sobre los sueños de la noche anterior o los planes para el día. Los fines de semana, los 3 frecuentemente compartían comidas en la terraza, conversando sobre libros, música y las noticias de la ciudad. Fue durante uno de esos desayunos que Bernardo sintió algo extraño. Estaba oyendo a Clara describir entusiasmada un proyecto escolar sobre animales marinos, cuando una sensación de hormigueo recorrió su pierna derecha. Era sutil, casi imperceptible, pero definitivamente real. Disimuló su sorpresa, no queriendo crear falsas esperanzas, pero aquella tarde, cuando estaba solo,
Intentó repetidamente mover el pie. Después de varios esfuerzos frustrantes, logró un leve espasmo, casi imperceptible, ante los dedos del pie derecho. El médico que lo acompañaba desde el accidente, el doctor Méndez, fue llamado discretamente al día siguiente. Después de una serie de pruebas, miró a Bernardo con una expresión cautelosamente optimista. «Hay una leve recuperación de la respuesta nerviosa en la pierna derecha», explicó. «No significa que volverá a andar, pero indica que la lesión quizás no sea tan permanente como pensábamos inicialmente». «¿Qué significa esto en la práctica, doctor?», preguntó Bernardo, intentando controlar las emociones contradictorias que el diagnóstico despertaba. «Significa que debemos intensificar la fisioterapia. Con trabajo consistente, usted puede recuperar algo de movimiento, quizás incluso soportar peso parcialmente en esa pierna. Sin embargo, no quiero crear falsas esperanzas. El proceso es lento, doloroso, y los resultados son impredecibles». Bernardo quedó en silencio, procesando la información. Hace un año, habría descartado cualquier esperanza como inútil. Ahora, sin embargo, algo había cambiado dentro de él. Tenía razones para luchar, para intentar. «¿Cuándo empezamos?». El doctor Méndez sonrió satisfecho con la respuesta. «Inmediatamente. Voy a derivarlo al mejor fisioterapeuta que conozco». La noticia de la posible recuperación parcial fue mantenida en secreto. Bernardo no quería crear expectativas, principalmente en Clara. Las sesiones de fisioterapia fueron programadas para horarios en que la niña estuviera en la escuela y solo Claudio y doña Zulmira fueron informados, por necesidad práctica. Durante 3 semanas, Bernardo se dedicó con determinación casi obsesiva a los ejercicios prescritos por el fisioterapeuta. A cada pequeño progreso, un espasmo más fuerte, un movimiento un poco más controlado, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Era como reaprender a tocar un instrumento después de años de abandono, con la incertidumbre constante de jamás recuperar la habilidad original. En una mañana de octubre, mientras practicaba con las barras paralelas en la habitación adaptada para la fisioterapia, logró por primera vez transferir parte del peso a la pierna derecha. Fue por solo unos segundos, y el esfuerzo lo dejó exhausto, pero representaba un avance significativo. «Felicidades, don Bernardo», exclamó Pablo, el fisioterapeuta, un joven enérgico y paciente que había ganado su confianza. «Esto es muy prometedor». Bernardo no respondió. Estaba demasiado concentrado en la sensación que acababa de experimentar. El suelo bajo su pie, soportando parte de su peso, algo que no sentía desde hacía casi 4 años. En las semanas siguientes, la rutina se intensificó. Además de las sesiones con Pablo, Bernardo practicaba solo siempre que era posible. El dolor era constante, a veces casi insoportable, pero él perseveraba. Cada pequeño progreso era celebrado internamente como una gran victoria. Esconder los avances de Clara se volvía cada vez más difícil. La niña, perspicaz como siempre, notaba pequeños cambios en su postura, en la manera en que se movía en la silla, e incluso en su humor en los días particularmente exhaustivos. «Usted está diferente», comentó ella una tarde mientras dibujaban en la terraza. «Se está sentando más recto». Bernardo fingió sorpresa. «¿De verdad?». «Debe ser porque doña Zulmira me está alimentando demasiado. Estoy engordando». Clara entrecerró los ojos, no completamente convencida, pero dejó el asunto de lado. Tenía otros planes en mente. «Don Bernardo, usted irá a mi fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Será el próximo sábado, en el patio de nuestra casa. Mamá dijo que puedo invitar a mis amigos de la escuela y también a usted, a doña Zulmira, a don Antonio y a Claudio». El cumpleaños de Clara. Bernardo se había preparado para ello. Semanas antes, había pedido a Claudio que encontrara el mejor pastel de chocolate de la ciudad y lo encargara para el gran día. También ya había separado un regalo especial, un conjunto de acuarelas profesionales que había mandado traer directamente de Barcelona. «No me lo perdería por nada, Clara», garantizó sonriendo a la niña. «Ya tengo hasta una corbata nueva para la ocasión». El día del cumpleaños, la pequeña casa de huéspedes estaba decorada con globos coloridos y cintas.
Los niños de la escuela de Clara corrían por el patio, jugando entre los árboles y admirando el jardín de los que no corren a la distancia. Teresa, con la ayuda de doña Zulmira, organizaba las comidas en la mesa montada bajo un gran mango. Bernardo observaba todo desde el porche de la casa principal, sintiendo una extraña nostalgia. ¿Cuándo fue la última vez que había visto tantos niños reunidos? ¿Cuándo fue la última vez que había participado en una celebración tan simple y genuina? Decidió que era hora de unirse a la fiesta. Con la ayuda de Claudio, bajó la rampa que llevaba al jardín. Su progreso en la fisioterapia era significativo, pero aún no suficiente para prescindir de la silla de ruedas en distancias mayores. Al verlo acercarse, Clara corrió en su dirección. «Don Bernardo, usted sí vino», exclamó abrazándolo impulsivamente. «Prometí, ¿no?», respondió él, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. «Y traje algo para la cumpleañera». El paquete, cuidadosamente envuelto, fue recibido con entusiasmo. Clara rasgó el papel dorado con la impaciencia típica de la edad, revelando el conjunto de acuarelas en una caja de madera con su nombre grabado. «Es precioso», exclamó abriendo la caja para admirar los colores vibrantes. «Ahora voy a poder pintar nuestro jardín de verdad, no solo dibujarlo». La fiesta transcurrió animadamente. Bernardo se sorprendió al darse cuenta de cuánto estaba disfrutando la compañía de los niños, respondiendo sus preguntas curiosas sobre la mansión, el piano e incluso sobre su silla de ruedas. No había pena o vergüenza en aquellas interacciones, solo curiosidad genuina y aceptación incondicional. En el momento de cantar el cumpleaños feliz, Clara insistió en que Bernardo se quedara a su lado, junto con Teresa. El pastel de chocolate, decorado con flores de azúcar coloridas que replicaban las del jardín, fue recibido con aplausos por los niños. Cuando todos ya habían comido y las familias comenzaban a buscar a sus hijos, Clara se acercó a Bernardo con un paquete pequeño y mal envuelto en las manos. «Yo también tengo un regalo para usted», dijo tímidamente. Bernardo tomó el paquete, genuinamente sorprendido. «Pero no es mi cumpleaños». «Clara, lo sé, pero usted me dio tantas cosas que yo quería darle algo a cambio». Emocionado, abrió el paquete. Dentro había una pequeña regadera de metal pintada de rojo en forma de corazón. «Para que usted riegue nuestro jardín», explicó Clara. «La pinté con don Antonio». Él ayudó a hacer la forma de corazón. Bernardo se quedó sin palabras por un momento, conmovido por la simplicidad y profundidad del gesto. La pequeña regadera simbolizaba todo lo que Clara había traído de vuelta a su vida: cuidado, atención, crecimiento. «Es el regalo más bonito que he recibido», dijo finalmente, la voz quebrada. «La usaré todos los días». Clara sonrió satisfecha y corrió a ayudar a su madre con los últimos invitados. Bernardo permaneció donde estaba, la pequeña regadera roja en su regazo, observando el movimiento a su alrededor. Sintió una vez más el hormigueo en la pierna derecha, ahora una sensación casi familiar. Pero esta vez había algo diferente, un impulso, un deseo casi irresistible. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estaba prestando atención, apoyó firmemente las manos en los brazos de la silla y, con un esfuerzo tremendo, se impulsó hacia arriba. Por un breve momento, consiguió ponerse de pie apoyándose principalmente en la pierna izquierda, pero con la derecha soportando parte del peso. Fueron solo unos segundos antes de que tuviera que volver a sentarse, exhausto y tembloroso, pero extasiado. Se había puesto de pie, solo, sin las barras paralelas, sin ayuda. Un pequeño milagro nacido de meses de esfuerzo, dolor y sobre todo de una renovada voluntad de vivir. Nadie lo había notado, o casi nadie. Del otro lado del jardín, don Antonio lo observaba con una sonrisa conocedora. El viejo jardinero solo asintió discretamente, como si confirmara algo que ya sabía hacía mucho tiempo: que algunas plantas, incluso las más dañadas, siempre encuentran un camino para volver a la vida cuando reciben los cuidados adecuados. Aquella noche, cuando todos ya se habían ido y la mansión estaba silenciosa, Bernardo escribió en su diario: «Hoy me puse de pie por unos segundos. Nadie lo vio excepto quizás Antonio. Pero no importa si alguien lo vio o no. Lo importante es que yo lo sentí. Sentí el suelo bajo mis pies.
Sentí mi cuerpo erguirse contra la gravedad, contra el pronóstico, contra todo lo que decía ser imposible. Clara me dio una regadera en forma de corazón. No lo entendí completamente en ese momento, pero ahora me doy cuenta. Ella no está solo regando flores, está regando personas. El primer año de la llegada de Clara a la vida de Bernardo se celebró sin alardes, pero con profunda conciencia de la transformación ocurrida. En la biblioteca de la mansión, donde todo había comenzado, una pequeña placa de madera tallada por don Antonio ahora decoraba la puerta. Aquí comienza el jardín de los que no corren. Era un recordatorio constante de que los jardines no eran solo espacios físicos, sino también territorios emocionales que se expandían más allá de las cercas y muros. Los progresos físicos de Bernardo continuaban, lentos pero constantes. Después de 6 meses de fisioterapia intensiva, conseguía dar algunos pasos apoyado en muletas especiales. El doctor Méndez clasificaba su recuperación como notable, aunque parcial. Él jamás volvería a andar normalmente, pero podría eventualmente recorrer pequeñas distancias con ayuda. Clara, ahora con 7 años, acompañaba cada pequeña conquista con entusiasmo contagioso. Cuando Bernardo le mostró que conseguía ponerse de pie y dar algunos pasos, la niña casi explotó de alegría. «Lo sabía», gritó saltando por la sala. «Sabía que usted lo conseguiría». «¿Cómo podías saberlo?», preguntó Bernardo, divertido con su reacción. «Ni los médicos estaban seguros». «Porque usted es fuerte por dentro», respondió ella con la simplicidad profunda que siempre lo sorprendía. «Y quien es fuerte por dentro se vuelve fuerte por fuera también, tarde o temprano». Aquella observación infantil quedó grabada en la mente de Bernardo. Fuerte por dentro. No era así como se veía hasta recientemente. Durante años se había sentido roto, irreparablemente dañado, no solo en el cuerpo, sino principalmente en el alma. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había traído de vuelta esa fuerza interior que ni él mismo sabía que aún existía? La respuesta estaba en todas partes a su alrededor. En las flores del jardín que había vuelto a cultivar, en los acordes del piano que había vuelto a tocar, en las sonrisas de los empleados que ahora eran casi una familia, y principalmente en los ojos de Clara, que nunca lo vieron como menos de lo que él podía ser. En una mañana de domingo, mientras tomaban café en la terraza, Bernardo sorprendió a Teresa con una pregunta inesperada. «¿Alguna vez ha pensado en tener su propio negocio, Teresa?». Ella se detuvo con la taza en el aire, sorprendida por la pregunta. «Bueno, he tenido algunos sueños, claro. Antes de que Clara naciera, llegué a hacer un curso de gastronomía. Siempre pensé que un día podría tener una pequeña cafetería. Pero la vida tomó otro rumbo. ¿Qué tipo de cafetería sería?», insistió Bernardo, pareciendo genuinamente interesado. Teresa sonrió, dejándose llevar por la antigua fantasía. «Algo acogedor, con pocas mesas. Yo serviría café de verdad, no esas mezclas que venden por ahí. Y tendría pasteles caseros, panes de masa madre, cosas simples pero bien hechas. Un lugar donde la gente pudiera sentirse en casa, ¿sabe?». Bernardo asintió pensativamente. La conversación cambió de rumbo enseguida, pero la semilla estaba plantada. En las semanas siguientes, él hizo algunas llamadas discretas, consultó a abogados, conversó con constructores. La idea que había surgido como una inspiración repentina tomaba forma lentamente, como un proyecto de jardín cuidadosamente planeado. Clara, siempre observadora, notó que algo estaba sucediendo. Bernardo pasaba más tiempo al teléfono, recibía a personas que nunca había visto antes, y a veces salía con Claudio para compromisos misteriosos en la ciudad. «¿Usted va a viajar?», preguntó ella directamente una tarde mientras practicaban piano. «No, Clara, ¿por qué?». «Porque usted está actuando como mamá, cuando ella está planeando algo grande. Ella hace listas, habla por teléfono, toda misteriosa». Bernardo rió. La perspicacia de la niña siempre lo sorprendía. «Estoy preparando una sorpresa», admitió. «Pero no puedo contarlo todavía». «¿Es para mí?», preguntó ella esperanzada. «Es para todos nosotros», respondió él enigmáticamente. «Ten paciencia, pronto lo sabrás». 3 meses después, en la primera semana de verano, Bernardo finalmente reveló su proyecto.
Invitó a Teresa y Clara a dar un paseo en coche por el centro de la ciudad. Claudio condujo hasta una calle tranquila, cerca de la plaza principal, donde pequeños comercios se alineaban en edificios históricos bien conservados. Se detuvo frente a una construcción recién reformada, con fachada en tonos verde agua y grandes ventanas. «¿Qué le parece?», preguntó Bernardo, observando atentamente la reacción de Teresa. Ella miró el edificio, luego a Bernardo confusa. «Es bonito. ¿Qué es y por ahora solo un edificio vacío?», respondió él. «Pero podría ser una cafetería, si alguien estuviera interesado en administrar una». Los ojos de Teresa se abrieron de par en par cuando comprendió lo que él estaba insinuando. «Don Bernardo, usted no estará...». «Compré el inmueble hace 2 meses», explicó él. «Mandé reformarlo pensando específicamente en una cafetería accesible, con mesas en la acera, espacio interior amplio. Tiene una cocina completa en la parte trasera, equipada con todo lo necesario». Hizo una pausa, observando la expresión incrédula de Teresa. «Me gustaría ofrecérsela a usted». «¿Ofrecer?», repitió ella, sin conseguir procesar completamente lo que estaba oyendo. «Como su propiedad», aclaró Bernardo. «Allá está registrada a su nombre y al de Clara. Los documentos están con mi abogado». Teresa se llevó las manos a la boca, los ojos humedecidos. «Pero, ¿por qué?». Bernardo miró a Clara, que observaba la escena con los ojos muy abiertos de emoción. «Porque ustedes me trajeron de vuelta a la vida», respondió simplemente. «Y porque todos necesitamos un proyecto, algo que nos haga levantarnos por la mañana con propósito. Este será el suyo». Bajaron del coche y entraron en el establecimiento. El interior era aún más impresionante que la fachada. Espacioso, con suelo de madera clara, mostrador de mármol y detalles que remitían sutilmente al jardín de los que no corren, como el papel pintado con estampados de follaje y los jarrones de plantas estratégicamente posicionados. «Todavía falta la decoración final». «Claro», explicó Bernardo, moviéndose con las muletas por el espacio. «Pensé que a usted le gustaría elegir personalmente los detalles». Clara corría de un lado a otro, explorando cada rincón del lugar. «Podemos poner mis dibujos en las paredes, mamá, y hacer pasteles coloridos, y tener un rinconcito solo para leer libros». Teresa aún parecía en estado de shock. «Don Bernardo, no sé ni cómo agradecerle. Esto es demasiado. No puedo aceptar algo así». «Puede y debe», insistió él. «No es un regalo, Teresa. Es una inversión. En usted, en Clara, y en el futuro que construimos juntos». Señaló un pequeño espacio elevado al fondo de la cafetería. «Además, reservé ese rincón para un piano. Pretendo venir a tocar ocasionalmente, si me lo permite». Teresa finalmente dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Claro que sí. Siempre». Las semanas siguientes fueron de intensa preparación. Teresa se dedicó a la selección de proveedores, creación del menú y contratación de empleados, mientras aún cumplía sus funciones en la mansión. Bernardo, por su parte, acompañaba todo a distancia, ofreciendo consejos solo cuando se le solicitaba, permitiendo que ella tomara las riendas del negocio. Clara, emocionada con el proyecto, decidió que su contribución sería crear la identidad visual del lugar. Con la ayuda de su profesora de artes, diseñó un logotipo, una regadera en forma de corazón derramando flores coloridas. Cuando se lo mostró a Bernardo, él no pudo esconder la emoción. «Es perfecto, Clara», dijo la voz quebrada. «Absolutamente perfecto». La pequeña cafetería bautizada como Café de las Flores fue inaugurada en una soleada mañana de febrero. La fachada, ahora decorada con el logotipo diseñado por Clara y macetas de flores colgantes, atraía miradas curiosas de los transeúntes. En el interior, cada mesa había recibido un nombre de flor, y los menús, escritos a mano en papel reciclado, ofrecían bebidas y comidas con nombres que remitían al jardín. Capuchino de las hortensias, pastel de canela de las magnolias, pan de masa madre del jazmín. En un rincón discreto, cerca de la entrada, una placa de madera llevaba la inscripción: «Aquí siempre se riega lo que importa». Al lado, una pequeña regadera roja en forma de corazón, idéntica a la que Clara le había dado a Bernardo. Servía como objeto decorativo
y símbolo de la filosofía del lugar. Para sorpresa de muchos, Bernardo no asistió a la inauguración oficial. Envió flores y una carta de felicitaciones, pero prefirió dejar que aquel momento perteneciera enteramente a Teresa y Clara. Era el comienzo de ellas, y él comprendía la importancia de dar espacio para que florecieran por cuenta propia. Una semana después, cuando la agitación inicial había disminuido, Bernardo finalmente visitó el café. Era el atardecer, hora de poco movimiento. Usando sus muletas, consiguió entrar sin ayuda, provocando miradas sorprendidas y respetuosas de los pocos clientes presentes. Teresa lo recibió con un abrazo afectuoso. «Estaba esperando su visita», dijo ella conduciéndolo hasta una mesa reservada cerca de la ventana. «¿Cómo se siente al ver su inversión funcionando?» «No es mi inversión, Teresa, es su café. Yo solo tuve el privilegio de ayudar a hacerlo realidad». Clara, que ayudaba a su madre después de la escuela, corrió a abrazarlo tan pronto como lo vio. «Don Bernardo». «Finalmente. Venga a verlo todo. Todos sus dibujos están en la pared del fondo. Y el piano llegó ayer, y tenemos un rinconcito de libros, y hacemos el mejor chocolate caliente de Segovia». El entusiasmo de la niña era contagioso. Bernardo se dejó guiar por ella por el establecimiento, admirando cada detalle, cada elección cuidadosa, que reflejaba la personalidad de Teresa y el toque artístico de Clara. El lugar tenía alma, la misma, alma que ellas habían ayudado a despertar en él. Cuando llegaron al pequeño escenario donde el piano de pared había sido instalado, Bernardo sintió un nudo en la garganta. El instrumento no era nada comparado con el Steinway de la mansión, pero tenía su propio encanto. En la pared detrás de él, en un marco simple, estaba el primer dibujo que Clara le había hecho, aquel con el maestro tocando en un jardín florido. «Mamá dijo que usted puede tocar cuando quiera», explicó Clara. «Ella cree que a los clientes les encantará». Bernardo sonrió conmovido por el gesto. «Quizás un día», respondió sabiendo que la promesa era sincera. «Hoy vine solo para apreciar lo que ustedes crearon». Se sentaron juntos para tomar café y probar los pasteles caseros que ya empezaban a tener éxito en la ciudad. Clara hablaba sin parar sobre los planes para el futuro del café. Noches de poesía, exposiciones de arte local, encuentros de cuentacuentos para niños. Teresa, más contenida, pero visiblemente feliz, añadía detalles prácticos y compartía las primeras impresiones de los clientes. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando una luz dorada a través de las grandes ventanas, Bernardo percibió que era hora de irse. Había cumplido lo que había venido a hacer, ser testigo de la felicidad que había ayudado a construir. «Necesito irme», anunció, preparándose para levantarse. «Claudio debe estar esperando afuera». «Pero usted volverá, ¿verdad?», preguntó Clara sosteniendo su mano. «¿Para tocar el piano?» «Volveré», prometió él. «Muchas veces». Al despedirse en Miramem, la puerta, Teresa sostuvo sus manos con firmeza, los ojos brillantes de emoción contenida. «Nunca podré agradecerle lo suficiente, don Bernardo». «No es necesario», respondió él sonriendo. «Solo continúe regando lo que importa». Cuando Claudio lo ayudó a entrar en el coche, Bernardo miró una última vez la fachada acogedora del Café de las Flores. Sintió una paz que no conocía desde hacía muchos años, la sensación de haber contribuido a algo más grande que él mismo, de haber sido instrumento para que otros pudieran realizar sus sueños. A la mañana siguiente, Clara apareció en la mansión más temprano de lo habitual. Traía consigo su cuaderno azul, ahora casi completamente lleno de historias, dibujos y recetas emocionales. «Buenos días, don Bernardo», saludó alegremente, entrando en la biblioteca donde él leía el periódico. «Le traje una cosa». Le entregó una hoja arrancada del cuaderno, donde había escrito con su caligrafía irregular: «Receta para días especiales». Oh. Despertar pensando en cosas buenas. 2. Desayunar recordando a quien amamos. 3. Hacer algo difícil aunque tengamos miedo. 4. Ayudar a alguien a ser feliz. Dormir sabiendo que mañana será aún mejor. «Para que usted lo guarde», explicó ella. «Para cuando yo no esté aquí». Bernardo frunció el ceño, confuso. «¿Y por qué no estarías aquí?» «Porque ahora tengo que ayudar a mamá en el café»,
después de la escuela. No podré venir todos los días. Había una punzada de tristeza en su voz, mezclada con el orgullo de su nueva responsabilidad. Bernardo sintió lo mismo, una mezcla agridulce de pérdida y realización. «Entiendo», dijo doblando cuidadosamente el papel. «Pero siempre serás bienvenida aquí, Clara. El jardín de los que no corren es tanto tuyo como mío». Ella sonrió aliviada. «¿Puedo venir los fines de semana? ¿Y en las vacaciones?» «Siempre que quieras», garantizó él. «Además, ahora que estoy andando con las muletas, puedo visitarlos en el café más a menudo». Los ojos de Clara brillaron con una idea repentina. «Usted puede dar clases de piano allí, y contar historias a los niños, y enseñar sobre flores». Bernardo rió, contagiado por su entusiasmo. «Es una excelente idea, Clara persistente. Lo pensaré seriamente». En aquel momento, algo extraordinario sucedió. Clara, en su entusiasmo típico, corrió a abrazarlo. Instintivamente, Bernardo se levantó de su silla apoyado en las muletas para recibirla. Por unos segundos quedaron así, él de pie con esfuerzo pero con firmeza, abrazando a la pequeña niña que había transformado su vida. «Usted está de pie», exclamó ella maravillada. «Solo». «No exactamente solo», corrigió él mirándola significativamente. «Nunca más estaré realmente solo, Clara». A través de la ventana de la biblioteca, la luz de la mañana iluminaba el jardín de los que no corren. Las flores se balanceaban suavemente con la brisa, como si saludaran, como si comprendieran el milagro silencioso que ocurría dentro de aquellas paredes. Un hombre que creía estar condenado a la inmovilidad redescubría paso a paso no solo el movimiento físico, sino el movimiento de la vida en sí, aquella danza constante entre dar y recibir, entre enseñar y aprender, entre regar y florecer. En la estantería detrás de ellos, donde antes estaban trofeos y diplomas de reconocimiento profesional, ahora había solo un marco simple con un dibujo infantil, un sol brillante, una silla de ruedas y la frase escrita en letras coloridas e irregulares: «Puedes caminar con el corazón primero». Y era exactamente eso lo que Bernardo Alcántara había aprendido a hacer. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Bernardo y Clara haya tocado sus corazones y regado sus propias esperanzas. Para descubrir más historias inspiradoras como esta, no dejen de consultar nuestra lista de reproducción especial Renacimientos disponible en el canal. Si esta narrativa trajo luz a su día, dejen su me gusta y suscríbanse para seguir recibiendo historias que, como el jardín de los que no corren, florecen incluso en los lugares más inesperados. Compartan en los comentarios cuál fue el momento que más tocó su alma. ¿Será cuando Clara le dio la regadera en forma de corazón o cuando Bernardo finalmente se levantó? Estamos ansiosos por leer sus impresiones. Hasta la próxima historia.